que sepan que en marzo van a empezar a hacer esas asignaciones. Entonces, si tú no seleccionaste tu ACAI porque no te enteraste de todo este proceso, en marzo te van a asignar una. ¿Y qué va a pasar? Que 6 meses luego tú vas a poder cambiarla si no estás a gusto con esa que te asignaron. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro video podcast Contigo en cada paso de compensar. Hoy vamos a seguir hablando de un tema absolutamente relevante que es la reforma pensional y como acordamos vamos a profundizar un poco sobre el esquema de pilares. En esta ocasión vamos a hablar del pilar contributivo y cómo los aportes se van a distribuir de acuerdo a ese esquema. Para eso nos acompaña nuevamente nuestra profesional en capacitación del operador de información de miplanilla.com de compensar, Lisbeth Martínez Leal. Lisbeth, otra vez bienvenida a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, habíamos hablado la vez pasada un poco de esas definiciones generales de la reforma pensional. Hoy queremos profundizar un poquito más sobre el pilar contributivo y queremos que por favor nos cuentes exactamente qué es ese pilar dentro de ese nuevo esquema, de qué se trata y que quienes nos están viendo puedan entender un poco más este término que a veces nos parece tan complejo, pero que seguramente con tu ayuda vamos a poder entenderlo mucho mejor. Claro que sí, Liana. Efectivamente, ese pilar contributivo es el pilar que tiene mayor impacto a la población porque va a afectar a toda la población que hoy en día trabaja y cotiza al Sistema General de Seguridad Social. Entonces tiene un impacto grande tanto para las empresas como los trabajadores independientes y sobre todo porque conlleva una responsabilidad enorme y es liquidar de forma adecuada la planilla de seguridad social. Entonces, ese pilar contributivo, ¿qué pretende? Pretende que los aportes que ingresen allí puedan obtener todas las ventajas que tenían los dos regímenes anteriores que conocíamos. Entonces, puede garantizar que una persona se pensione con las condiciones que hoy en día existen en Colpensiones, que es un número de semanas, con los beneficios de un fondo común que beneficia a cierta población, en especial a la que tiene menor recurso económico, pero también une las bondades que tiene el régimen de ahorro individual a cargo de las administradoras privadas frente a temas de inversión, de capitalización de esos recursos que la gente deposita allá, poderlos invertir, que renten y que ese capital o ese incremento del capital pensional permita precisamente que esas personas se pensionen con una mejor mesada. Entonces une los beneficios de los dos sistemas actuales. Recordemos que como hablábamos en el anterior episodio, esto aplica para las personas que no cumplen ese mínimo de semanas, no cumplen esas semanas de las que hablábamos. Entonces, personas que hoy en día tienen menos de 750 semanas van a empezar y van a trasladarse de forma automática a este pilar contributivo, que es importante que tengamos claro que el pilar contributivo tiene dos componentes, uno que estará administrado por Colpensiones y otro que estará administrado por las administradoras privadas. Lisbeth, cuéntanos ahora un poquito cómo se van a distribuir esos aportes entre los diferentes componentes de este sistema. Claro que sí. Entonces, principio clave. El pilar contributivo tiene dos componentes. Tiene un componente que es el componente de prima media, que lo va a seguir administrando Colpensiones. Okay. Y tiene el componente de ahorro individual, que lo van a administrar las que hoy conocemos como administradoras de pensión privadas. Pero ellas van a obtener un nuevo nombre y son las administradoras del componente complementario de ahorro individual. O como se van a conocer en adelante, ACAI. Ese término ACAI es determinante porque así nos vamos a referir ahora a ellas. Entonces, muchas entidades podrán habilitarse como ACAI. Hoy en día se encuentran habilitadas únicamente 4, que son los mismos 4 fondos de pensiones que conocemos. Esas son las únicas que hasta la fecha están habilitadas como ACAI, pero en el futuro pudieran habilitarse otras nuevas. En este momento contamos con esas. Entonces, ¿qué va a pasar con la distribución de aportes? Resulta que toda persona que tenga ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos va a tener que cotizar a los dos componentes. Las personas que tienen ingresos por debajo de 2,3 salarios mínimos van a cotizar solo a Colpensiones. Entonces, ¿qué pretende eso? Que una persona que tenga, no sé, voy a poner un ejemplo, 5 salarios mínimos de ingreso, 2,3 de esos salarios mínimos se van a ir a Colpensiones y el excedente, en este caso 2,7, se irán para la administradora del componente de ahorro individual, para su ACAI.
Es decir, todos los que hagan parte de este esquema del pilar contributivo van a estar aportando a ambos regímenes. Exacto, van a aportar a ambos. ¿Quiénes van a quedar solo en Colpensiones? Las personas que tienen menos de 2,3 salarios mínimos. Okay. Personas que hoy en día ya ganan el salario mínimo van a estar solamente vinculados a Colpensiones. Y es importante que tengamos claro que esto no es un tema opcional o selectivo. No es que yo quiera estar en la una o quiera estar en la otra, como funcionaba en el régimen anterior. Con esta nueva reforma, esa distribución es obligatoria. ¿Y va a estar basada en qué? En tus ingresos. Y en tus ingresos en distintas épocas de la vida, porque hoy en día puedo ganarme un mínimo, pero mi proyección laboral es tener un cargo o tener un negocio, algo que me genere mayor ingreso, pues seguramente en ese futuro mis aportes se van a distribuir. Aun cuando hoy en día no se hagan porque mi ingreso no supera esos 2,3, en un futuro eso puede pasar. Entonces sí es súper importante que las personas tengan claro que esa distribución les va a afectar. Ok, entonces para aclarar, un porcentaje se va a ir a Colpensiones y el otro porcentaje yo escojo dónde quiero que se vayan a ir. Si una persona no alcanzó a escogerlo antes de que entrara en vigor esta reforma pensional, ¿qué pasa ahí? ¿Aún tienen tiempo o simplemente queda el que ya tenían antes seleccionado? ¿Cómo funciona eso? Perfecto, Eliana. Mira que esa pregunta es muy importante porque hasta el pasado 16 de enero había chance de escoger esa administradora. ¿Listo? Los que ya tienen una, o sea, las personas que ya venían afiliadas en un fondo privado, que estaban en, no sé, en Porvenir, Colfondos, Protección, cualquiera de los existentes, van a seguir en esa. Pero los que no tenían ninguno porque pertenecían a Colpensiones y ahora deben pertenecer a los dos, como tú lo mencionas, debieron seleccionar una antes del 16 de enero. Okay. ¿Qué pasa con los que no lo seleccionaron? No se preocupen, el Estado les va a asignar una. A través de un mecanismo aleatorio van a asignarles una, porque sí o sí necesitamos la distribución de aportes. O sea, sí o sí la distribución del pago se tiene que hacer. ¿Qué dato es importante ahí? Que sepan que en marzo van a empezar a hacer esas asignaciones. Entonces, si tú no seleccionaste tu ACAI porque no te enteraste de todo este proceso, en marzo te van a asignar una. ¿Y qué va a pasar? Que 6 meses luego tú vas a poder cambiarla si no estás a gusto con esa que te asignaron. Pero todos debemos estar en una CAI porque, como te mencionaba, en algún momento de la vida, cuando nuestros ingresos incrementen, pues seguramente vamos a necesitar esa distribución del aporte. Hablemos un poquito del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Cómo van a funcionar esos aportes y quiénes están obligados a contribuir? Listo. El Fondo de Solidaridad Pensional, para contarle un poco a la audiencia, es hoy en día una cuenta solidaria del sistema de pensiones que subsidia programas para las personas con menor ingreso. Entonces, tiene un programa de subsidio para las personas que trabajan en el campo, adultos mayores, para que puedan adquirir condiciones de pensión, las madres comunitarias de cuidado de los hogares infantiles, ellas también tienen un beneficio de ahí. ¿Quiénes aportan a esos recursos de ese Fondo de Solidaridad? Todo trabajador, independiente o empleado, que tenga ingresos superiores a 4 salarios mínimos. ¿Listo? Y eso viene funcionando así desde el 2003, hace mucho rato. ¿Qué pasa con esta reforma? Ese aporte adicional que se hace al Fondo de Solidaridad Pensional empezaba en un 1% y podría llegar hasta 2% dependiendo de los ingresos. Entre más ingreso, más grande el aporte que yo debía hacer al Fondo de Solidaridad. Con la reforma tiene un cambio y es que inicia en el 1.5 y termina en el 3%. Entonces, las personas a quienes les va a aplicar esta nueva ley deben tener presente que si tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos, van a tener ese descuento o ese pago adicional en la planilla con el propósito de financiar ese fondo de solidaridad. Lisbeth, muchas gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente, gracias por tu claridad, gracias a miplanilla.com también por acompañarnos como el experto en este tema. Esperamos que este tema del pilar contributivo les haya ayudado a ustedes a aclarar un poco qué va a pasar con esos aportes, si usted es independiente, es contratista, estamos aquí justamente para apoyarlos, para que vayan un paso más adelante de su seguridad social y del cumplimiento normativo. No se pueden perder nuestro último episodio porque vamos a estar hablando de la implementación de la reforma nuevamente con Lisbeth, nuestra invitada y voz autorizada, en donde vamos a hablar un poquito sobre las fechas clave, qué va a pasar con esos aportes, cómo voy a manejar los contratos y los múltiples ingresos. Así que tenemos toda la información que ustedes necesitan en nuestro podcast Contigo en Cada Paso de Compensar. Chao, chao.